Como sabrán, en este canal he hablado muchas veces sobre los problemas de Detective Conan como obra, pero esos videos fueron hechos hace ya un tiempo y como mencioné en un post, tengo ganas de rehacer algunos videos o incluso fusionar otros, por lo que en este video les traigo las 10 cosas que creo yo están arruinando Detective Conan como obra. Cabe destacar que su orden no tiene importancia, pues no es jerárquico, y si recuerdan algún punto de los videos anteriormente mencionados que no están en la lista, se debe a que no creo que haya sido un problema tan importante como los mencionados. Dicho esto, comencemos. Iniciemos con el que para muchos es uno de los talones de Aquiles de la historia, y es que es muy larga. Más incluso que One Piece, pero eso no sería como tal un problema, ya que hay quienes se ponen al día con One Piece rápido. En teoría, Detective Conan debería ser parecido, pues no. La historia de Gosho Aoyama tiene como principal atractivo un misterio en todos sus capítulos, de tal forma que su trama se vuelve bastante cíclica. Conan y sus acompañantes están en un lugar, ocurre un crimen, Conan lo resuelve y fin del capítulo. Al siguiente. Si bien es una mirada reduccionista, es comprensible debido a que el objetivo de Conan al inicio era encontrar información de la organización a través de los casos. Sin embargo, como digo, eso era al inicio. Con los cambios que tuvo la trama, a este punto que para el capítulo 500 sigamos con la misma estructura, cansa y se siente que no es tanto una situación de que Conan no avanza en su camino, sino que es el autor el que no lo deja continuar, volviéndose en mi opinión algo forzado, porque para ese punto de la historia Conan ya tiene información para intentar seguirle la pista a la organización e incluso aliados como lo es un jodido servicio de inteligencia secreto como lo es el FBI, y no es broma, el FBI está metido en todo esto. Tomemos de ejemplo el capítulo 509 del anime. En ese mismo, Conan recibe información de que un miembro de la organización se pondrá en movimiento, lo que me hace pensar, si ese informante tuvo tiempo de hablar con un agente del FBI para que le pasaran a Conan el mensaje, entonces ese informante podría haber revelado el escondite en donde se encontraba la organización y ahí podrían haber tenido la batalla final, haciendo parecer que la historia no termine, pero no porque Conan no tenga acceso a información de la organización, sino porque su autor no lo quiere así, alargando esta historia más de lo que debería. No estoy diciendo que la historia debía terminar en el capítulo 500, pero sí por lo menos un justificativo un poco más creíble dentro de la historia. Algo que afecta mucho a la historia de Detective Conan es lo que podríamos llamar el marketing intrusivo. Es decir, cuando sale algún producto que termina haciendo spoilers que los posibles lectores o espectadores no deberían saber. El ejemplo que más se me viene a la cabeza es la película The Last de Naruto. ¿Pero por qué? Porque el tráiler de la misma no es algo que únicamente verán los lectores del manga, sino los espectadores del anime. Y esto es un problema porque cuando se estrenó la película, el anime todavía estaba en la Cuarta Guerra Ninja. Haber sacado una película que cuenta lo que ocurre después de la guerra a quienes están viendo la guerra no parece ser la mejor idea. ¿Pero qué tiene que ver esto con Detective Conan? Bueno, mucho. Detective Conan es una obra la cual se centra en misterios, no solo los episódicos, sino también los de la trama. Por ejemplo, en el capítulo 129 aparece esta señorita, alguien que es muy importante para la historia y con ella comenzarán a aparecer personajes sospechosos que el autor se esforzará en que el espectador se interese en ellos, generando misterio. Les pondré un ejemplo con esta dama, llamada Jodie St. Million. Está bien, tiene otro apellido, pero así es como se la introduce. Ella se presentó como una profesora de inglés del secundario de Shinichi, y cada vez que aparecía, parecía como que estaba tras la pista de Conan, generando tensión cuando aparecía y realmente preocupando al espectador. Más tarde se reveló que ella era alguien del lado de Conan que también quería información de la organización. Entonces, ya para quienes pasaron por ese arco, pudieron experimentar cómo el autor
se esforzaba por construir un misterio acerca de este personaje. Sin embargo, si alguien ajeno a Conan ve imágenes de ella ahora, o incluso llega a ver un tráiler donde ya se dice quién es ella, pues como que leer o ver esa subtrama no tiene demasiado sentido, aunque no es como que Jodie sea un personaje tan relevante, al menos no tanto como este señor, pues su arco inicia desde el capítulo 509 del anime hasta el 783. El problema es que su popularidad lo hizo el protagonista de la película 22, y más aún que ahora, si estás en las redes sociales y teniendo en cuenta que la siguiente película también tratará de él, pues si llegaste a ver el tráiler, ya te spoileaste sobre quién es él. Y esta historia no es como One Piece o Shingeki no Kyojin, que aunque sepas un dato, puedes disfrutar la historia, sino que aquí el autor juega con el misterio para hacerte dudar. Pero si ya sabes cuál es el misterio, esa parte de la historia se vuelve un trámite, y eso sin contar que tendrá una adaptación animada de un manga spin-off centrado en él. Un producto que claramente va para los fans del anime o manga, pero de nuevo, si alguien ajeno a esta titánica historia se quiere acercar a la misma, tendría que de alguna forma quitarse todo el contenido relacionado a ella porque vienen plagadas de spoilers, y es jodido. Entramos a lo que llamo el primer problema del anime, el relleno. Y aunque a veces es visto como algo bueno puesto que es necesario para no alcanzar al manga, esta vez no es tan positivo. Esta cuestión afecta principalmente al anime de Detective Conan, porque los casos, al tener la misma estructura, terminan por confundir al espectador y no saben si lo que están viendo es un caso canónico o un caso de relleno. Quiero decir que la diferencia no está tan marcada como si lo están en otros shonens, por ejemplo Naruto. Volviendo a la Cuarta Guerra Ninja, estamos en ese conflicto y de repente hay un flashback de cómo sus amigos obtuvieron su rango de Chunin y Jounin. Pero Detective Conan, por ejemplo, ¿sabían que el primer capítulo donde aparece la amiga de Ran en el anime es un relleno? Y que ella no aparece hasta mucho tiempo después. Y esto con el tiempo se vuelve más problemático, ya que como digo, al principio, que Conan resuelva unos casos para hacer a Kogoro más famoso, permitía introducir relleno de una forma más orgánica. Sin embargo, al cambiar la situación del protagonista y meter subtramas para hacer avanzar la historia, el manga comienza un caso con Conan pensando en alguna subtrama que es interrumpida por el caso en sí, y luego de resolver dicho caso regresa al pensamiento de esa subtrama. Si ese pensamiento no está, hay veces donde es relleno, pero no necesariamente es en todos los casos. Eso sin contar por supuesto que el autor se toma su tiempo entre casos para poder investigar y crear nuevos misterios, llegando a estar 2 meses sin tener un capítulo nuevo en el manga. Al principio no era tanto un problema, ya que si tomamos la temporada 17, entre los capítulos 491 al 527, solo 5 capítulos son rellenos. Además, la casa animadora, TMS, hay veces donde saca remasterizaciones de capítulos antiguos, son los de color en rojo, y dicha semana no hay ni siquiera un capítulo nuevo de relleno. Sin embargo, al revisar la temporada 29, es donde vemos cómo esto del relleno afecta. Desde los capítulos 927 al 959 hay 29 capítulos que son relleno y varios remasterizados, y solo 7 capítulos canónicos, que son solo 3 casos de la historia. Una locura. Y sí, es cierto que 2 de esos capítulos son especiales, pero no es una excusa. Por lo que sí, el relleno es algo que a la larga para mí termina arruinando la historia, sobre todo en una ocasión en específico, que la explicaré brevemente. En el capítulo 1000 del manga, Conan logra recuperar su cuerpo de Shinichi por un periodo corto de tiempo, para el viaje de excursión. En dicho lugar hay un crimen y este lo resuelve. La cuestión es que tenía que pasar desapercibido porque no quería alertar a nadie, para que la organización no se dé cuenta de que él seguía con vida. Pero el caso se volvió un escándalo donde los medios se enteraron. Para el caso siguiente, el del capítulo 1006 del manga, toda la prensa buscaba información acerca de Shinichi, algo que es lógico. Se trataba de la reaparición de un detective que era famoso y se pensaba que estaba muerto. En el anime esto se trató de forma horrible, ya que el caso del capítulo 1000 al 1005, que comprende este viaje de excursión,
se adaptó en los capítulos 927 y 928 del anime, como especiales de 1 hora. El caso del 1006 al 1008 del manga debería haber sido adaptado en el 929 y 930, no solo por la noticia de Shinichi Kudo, sino porque Conan estaba enfermo en dicho viaje y luego lo vemos en el 1006 en cama por ese resfrío. Pero el anime lo adaptó 13 capítulos después, en los capítulos 941 y 942. Y no sería tanto para quejarse si tan solo hubieran sido coherentes con el relleno que colocaban, poniéndolo antes del viaje o haciendo relleno con personajes secundarios. Pero no, Conan está tranquilo resolviendo casos y en su ciudad no hay ni un rastro de que la prensa lo buscaba desesperadamente. Aunque lo podríamos atribuir a que los medios tardaron en darse cuenta, pero vamos, que acaba de revivir un detective que se creía muerto. ¿Nadie va a hablar de eso? Y sí, es cierto que Shinichi le pidió de favor al colegio que tengan un perfil bajo, pero es un caso que involucró a personas famosas. Entonces, ¿cómo es que nadie buscaba información de Shinichi? ¡Dios! Ese relleno fue hecho sin ganas, realmente. Perdón por extenderme, pero es que necesitaba hablar de ese relleno. Siguiendo con los problemas del anime como tal, está la censura. Esto quizás sea impactante, pero en sus inicios Detective Conan se adaptaba de una forma bastante fiel, eso si no tomamos en cuenta los números de los capítulos. A tal punto que tenemos las clásicas muecas de dolor o expresiones choqueantes de los primeros capítulos. Y esto no fue un problema como tal por un tiempo, pero algo que llamó mi atención es que según Wikipedia, aunque la demografía sea shonen, es decir, dirigido a un público adolescente, desde 2012 su público rotó de adolescentes a niños de 10 años y actualmente es para niños de 7 años. Sí, encontré eso en Wikipedia y bueno, es Wikipedia, pero no me extraña que por ley Detective Conan, al ser transmitido entre la tarde y noche de los sábados, un horario en el cual un niño tiene acceso a la televisión, hayan tenido que suavizar el contenido para ya no hacerlo tan impactante. En cambio, el diseño de los personajes y la atmósfera tiene que ver mucho con las herramientas de la animación. Sin embargo, al pasar de casos donde la víctima se ve así a verse así, le quita un poco el impacto. Aunque al ser solo algo que afecta al anime no es un problema que arruine la historia como tal, pero tenía que mencionarlo. Es más, hay veces donde, por ejemplo, el forense hace una observación de acuerdo a las pupilas de la víctima porque ésta tiene los ojos abiertos, y en la versión animada tiene los ojos cerrados. Sin embargo, ese diálogo sigue estando en la versión animada. Es hasta gracioso que ni siquiera intenten esconder la censura mostrando algún otro ángulo. No, el diálogo es igual y el forense puede ver a través de los párpados, al parecer. Si hablamos de una adaptación animada, es importante no solo los diseños de los personajes, sino también la forma de moverse y sobre todo el sonido. Detective Conan en sus inicios tenía esto muy bien ejecutado, teniendo no solo un apartado sonoro impecable, sino también una forma de caracterización de los personajes a través de sus posturas o incluso sus ambientes. Por ejemplo, la primera vez que vemos la oficina de Kogoro está hecha un desastre, con latas de cerveza y los ceniceros llenos de colillas, algo que nos demuestra que Kogoro es un desastre de persona. Sin embargo, con el paso del tiempo esto se va perdiendo, hasta tal punto que en un capítulo tienen que meter el tema de que Kogoro es un fumador compulsivo para que podamos tener la leve sospecha de que quizás el Kogoro que estamos viendo sea un impostor, pero eso lo dejaré para el punto siguiente donde lo explicaré mejor. En este punto me gustaría hablar de cómo el soundtrack fue perdiendo cada vez más presencia y en su lugar pasó de ser un elemento positivo a uno negativo. Pero, ¿cómo pasó esto? No es sorpresa que el diseño de Detective Conan fue estilizándose con el paso del tiempo. También habían cambios en la paleta de colores. Sin embargo, algo que ayudaba a sentir ese paso del tiempo eran las nuevas piezas de sonido que complementaban las escenas. Pasamos de este soundtrack cuando se está haciendo una deducción a esta otra. Y eso ayuda mucho a la obra, porque permite que la historia muestre una evolución pese a que la trama no esté tan presente. Pero esto es algo que se fue perdiendo desde que nos encontramos con el cambio de diseño que se estandarizó
desde el capítulo 505, donde comenzamos a tener colores más alegres, posiblemente por una cuestión de público como mencioné en el punto de la censura, sino que también fue el momento donde las canciones de fondo comenzaron a normalizarse, es decir, a tener poca variación entre capítulos, haciendo que el espectador escuche siempre la misma música de fondo, volviéndose el capítulo algo mucho más monótono. Y no es broma de que hace 500 capítulos, casi mitad de la serie, que venimos viendo exactamente lo mismo. Y si bien no es una queja por el tema del diseño de los personajes, porque eso tiene que ver más que nada por cómo Gojo fue estilizando el diseño de sus personajes, sí es una queja en cuestión de que los sonidos, es decir, el soundtrack, es muy repetitivo y no hay ninguna pieza que sea genuinamente nueva en más de 500 capítulos, me repito. Llegando al capítulo 1000 del anime, la casa animadora comenzó a realizar varias ilustraciones con los personajes de la historia, y en el fondo imágenes de capítulos antiguos. Todo esto era para que el fandom especulara sobre a qué capítulo se le daría un remake como celebración. Si bien muchos estuvieron felices con la noticia, otros querían algo más ligado a la trama, pero en mi opinión esperar eso de un anime cuyo tercio de capítulos es relleno, la verdad no era algo comprensible. Quiero decir, no tiene el mismo mérito que hayan sido 1000 capítulos todos adaptados de un manga a que un tercio de ellos fuera relleno. Además, en ese punto el manga no tenía ni un caso cercano con la organización, así que era comprensible. Y el elegido fue el caso de Sonata a la luz de la luna, el primer especial del anime que tuvo 2 partes, donde a diferencia de lo que se cree, sí era importante, porque es la primera vez que Kogoro tiene una llamada de un lugar lejano, haciendo que su fama sea mayor al resolver dicho caso, y Conan tiene un crecimiento personal debido al antagonista del especial. Además, se comentó que la cantante Mai Kuraki, quien también es conocida como la reina de Detective Conan, al haber cantado hasta la fecha más de 20 canciones entre openings, endings y endings de películas para la serie, dándole el récord de Guinness de mayor cantidad de canciones interpretadas para una serie, se encargaría de hacer el opening. Se podría decir que el hype por el caso estaba por las nubes, al menos en mi caso. Se estrenó el capítulo y la verdad, como celebración fue bastante mala. Aquí es, como digo, donde se nota que la animación flojea. En la primera escena del capítulo original tenemos a Kogoro quejándose por ir a una isla y con un cigarrillo en la boca, mostrando con su postura que está molesto. En el remake tenemos esa presentación, pero con la cámara moviéndose de abajo hacia arriba, mostrándonos a un Kogoro con una cara molesta, bastante genérica de hecho, y con su cuerpo mostrando rectitud, perdiendo completamente el lenguaje corporal que ayudaba a entender más a los personajes. Y también de cierta manera como que diciéndote que este Kogoro siempre fue así. Tengamos en cuenta que el capítulo de la Sonata a la luz de la luna era el capítulo 11 del anime y creo, si no estoy mal, por ahí del 60 del manga. Kogoro no era un personaje que tuviera tal rectitud, al menos no al inicio, y aquí pareciera como que siempre fue así, cosa que no tiene sentido. Y hay más, como cuando se encuentran con la doctora. En esta parte yo creo que la versión original jugó un poco con el tema de la cámara, porque nos mostraron primero a Kogoro, Ran y Conan preguntándole algo a la doctora, después vemos la cara de la doctora, después volvemos a los protagonistas y después tenemos una vuelta de nuevo a la doctora. Un juego de cámaras que realmente tiene sentido, porque así no tenemos que ver o no necesitábamos ver cómo reaccionaban ante algunas cosas. En cambio, en el remake es como que Kogoro le dice: mire señorita, no estamos interesados en las elecciones de alcalde, creo que era, y ella se pone toda enojada como diciendo: ¿cómo este señor que recién viene aquí, que quizás no es de aquí, no tiene interés en saber sobre el alcalde? Es como que no tiene ningún sentido. Y además le ponen la misma cara de enojada que tenía Kogoro apenas iniciando. No hay ni siquiera, como digo, algún rasgo que los identifique. Hay más ejemplos, pero prefiero quedarme con estos dos porque son los más notables. Pero no es todo. El remake empeora el capítulo original al quitarle parte de la trama, donde una persecución no ocurre
Se omite información de un sospechoso que es clave para entender el por qué luego es una víctima, omitiéndose también una subtrama que al parecer se trabajó a medias, es decir, el tema de comercio ilícito de azúcar, entre muchas comillas. En el capítulo original esto se explicaba muy bien, en el remake lo hacen muy superficialmente. Eso sin contar que al parecer el hombre que cargaba con esta subtrama se sorprendió al encontrar a una persona sentada en el piano con los ojos cerrados, algo que ya comenté en el punto anterior, con el tema de la censura. Pero si vas a adaptar este material, al menos incluí un diálogo que diga: fui a verlo y me di cuenta de que estaba nadando con los peces. No que vea a un hombre sentado en un piano, se nos muestre una cara censurada y nada más. Además que la misma doctora dice que su expresión demostraba dolor. Esta cara no presenta lo mismo que esta otra. Además, si vemos esta parte, los animadores le pusieron una cara de sorpresa antes que siquiera la puerta esté abierta. Es como que la persona ya sabía que iba a encontrar en la habitación, es como que no tiene ningún sentido. Si hubiera sido el culpable, sí, hubiera tenido sentido. Pero no, hermoso. No, en realidad no es hermoso, es un tremendo desastre. Y ni siquiera hubo un opening como tal, fue solo una canción de fondo mientras presentaban la trama del episodio, que es que un hombre le pagó a Kogoro para ir a una isla pero no le dio más información, haciendo que, a no ser que hayas visto el capítulo original o en su defecto hayas leído el manga, el capítulo no vale la pena. Yo entiendo que quizás debían estirar un poco el capítulo porque en el segundo episodio del caso hay una recapitulación hecha por Conan, para así llegar a los 23 minutos. Y también puedo entenderlo porque era la primera vez que hacían ese tipo de recapitulación y no sabían dónde colocarla. Pero aquí no solo que sacaron esa recapitulación, sino que incluso sacaron una subtrama y estiraron algunas escenas para que calzara. Se nota que ese remake lo hicieron sin amor o respeto a la obra, y me han dicho que no necesariamente se hace un remake para que sea mejor que el original, y la verdad no estoy de acuerdo con esa afirmación. Tenés el capítulo original, tenés el material de base, podían hacer algo mejor si hubiesen querido, pero no lo hicieron. El principal antagonista de esta historia es para muchos uno de los peores elementos, y puedo entender el porqué. Si bien dan ese aire de misterio y de personas que no dejan rastro luego de cometer un crimen, con el paso del tiempo ese enemigo comenzó a tener un tono tan irreal que ahora parecen una parodia de sí mismos. Pero ¿cómo pasó esto? Empecemos con el hecho de que no sabemos quiénes son. Es más, incluso si viste únicamente el anime, Conan conoce sus nombres en clave por un error al adaptar unos capítulos que el anime consideró que podían reemplazarse, aunque el motivo de ese reemplazo es desconocido. Los nombres en clave de los dos hombres que nosotros conocemos desde el capítulo 1 son Jin y Vodka, pero es lo único. No sabemos por qué están en dicha organización o qué objetivo busca la misma. Hasta el momento son solo especulaciones. Conforme pasan los capítulos vamos conociendo a algunos miembros de dicha organización, como lo son Bermu, Kir, Chianti, Korn y Bourbon. Sin embargo, la única que fue brevemente explorada como personaje es Bermu, pues por una situación donde Ran la salva, estando Bermu disfrazada, ella considera que Ran y Shinichi son personas que debe salvar de la organización, pues según lo que conocíamos de ella, nunca tuvo un momento feliz en su vida, o mejor dicho, cada vez que algo bueno le pasaba, sufría una tragedia, volviéndola un personaje con un poco más de dimensión. Kir y Bourbon son dos personajes que tienen también su exploración, y nos comentan el por qué son así, pero ellos son espías que se infiltraron en la organización, por lo que son aliados de Conan, entonces realmente no cuentan como antagonistas. Pero ¿qué pasa con los demás? Aquellos que sí son miembros de la organización porque quieren estar ahí. Siguen siendo personajes vacíos. Chianti y Korn son solo francotiradores, y si bien eso significa que no necesitan una motivación muy fuerte, Gojo les dio un odio muy fuerte a Bermu, ya que en una misión por culpa de ella murió un senpai de ellos, llamado Calvados. Pero no sabemos el por qué tenían ese aprecio hacia él, o siquiera el por qué nos tendría que importar. Vodka tuvo algo de caracterización siendo una persona un poco más impaciente
en un enfrentamiento con Conan, pero nada más. Incluso Jin al parecer únicamente se encarga de los infiltrados, y eso si no tomamos que pasó de ser un hombre frío y calculador que con su presencia se notaba que tenía el control, a un hombre de sangre caliente que perdió esa presencia y control que lo caracterizaba. Todo para mostrar que el segundo al mando, Room, es mejor que él. Ay, me vienen flashbacks de ese enfrentamiento de mierda. Sigamos con... Como mencioné previamente, en Detective Conan primero se tenía una trama simple: encontrar información de la organización a partir de resolver casos que podían o no tener que ver con ellos. Y si bien en el manga se planteó desde el capítulo 16 la aparición de Haibara, eso ocurrió en el capítulo 180 del manga o el 129 del anime, trayendo a la mesa la subtrama de la inventora de la pastilla que le dieron a beber a Conan. Pero como no tiene la fórmula completa, no puede crear un antídoto. Entonces él tiene que evitar que la organización se deshaga de ella. De esta forma, iniciando con las tramas de Bermú y Bourbon, pues ellos tenían como misión deshacerse de Haibara, y con ellos varias subtramas, pues no es que simplemente eran antagonistas del arco y nada más, como lo podría ser por ejemplo Pegasus en Yu-Gi-Oh, sino que presentaban varios sospechosos que estaban cerca de Conan y los exploraban. En el caso de Bermú, conocimos a Shuichi Akai y a la previamente mencionada Jody, además del Dr. Araide, quienes se involucrarán en la trama. Y si bien esto es interesante porque demuestra que el mundo de Conan es más grande de lo que pensamos, en el arco actual tenemos como 5 subtramas que ciertamente necesitan ser exploradas y al parecer están conectadas entre sí, pero el autor, por la forma en la que está construida su historia, no puede alejarse de los casos, por lo cual necesita colocar uno, y de hecho de esa forma hace que el caso pase de ser un atractivo a ser una mera excusa para ver la trama. Como ejemplo, me gusta colocar un caso donde Conan intenta recordar algo, pero que solo luego del caso lo logra recordar, la vez que conoció a Shuichi Akai de niño y a su familia. Esto no sería problemático si por lo menos se fueran cerrando algunas subtramas, como por ejemplo los detectives de la policía, que si bien algunos no necesitaban ser explorados, a Gojo le gusta meter varias parejas y hacer tramas con ellos, así que hay veces donde los tenemos que aguantar, pero dentro de todo no es tan grave. Pero si es con la trama principal, ahí ya es un poquito más complicado. En el arco de Room, de los 3 sospechosos, solo tenemos más o menos resuelto la historia de uno de ellos. Y digo resuelto porque parece que hay más acerca de ese tema. Incluso también tenemos subtramas con la familia de Shuichi Akai. Y tomando en cuenta que el autor no solo hace capítulos en el manga para avanzar la trama, sino también como promoción a las películas, pues tenemos casos canónicos, es decir, adaptados del manga, que no aportan realmente nada. Pero me voy al siguiente punto para explicarlo un poquito mejor. Como mencioné, Gojo suele hacer algunos capítulos en el manga para ayudar a dar promoción a la película de turno, algo que a mis ojos debería encargarse el anime. Algo así como lo que hicieron para la película 19 de los girasoles del infierno, donde hicieron un capítulo de relleno sobre otras obras de arte y Conan en la introducción decía: esta obra de arte aparecerá en la película y esta obra de arte aparecerá en el anime, una cosa así. Si bien Gojo se encarga de las historias de las películas, el autor no las considera canónicas, pues si bien hay algunas cosas que se toman para introducirla a la historia luego, como que Kogoro tiene vértigo, algo que en capítulos iniciales no pasaba y después el autor lo pensó mejor y dijo, bueno, quizás sea mejor tener a Kogoro con vértigo, o que presenten policías como Shiratori, quien en la primera película se comentaba que recién se estaba ingresando a la fuerza y después en el anime hicieron un retcon diciendo que él siempre estuvo en esa división. O por ejemplo a Yano Koji, del cual la verdad no me acuerdo mucho porque tengo que ver la película 7, de nuevo. Hay veces donde las tramas de las películas, si no se toman como cosas que ocurrieron en el canon, entonces hay un gran hueco argumental como el personaje que nos compete en este punto, Momiji Ouka. Ella es un personaje que apareció luego de un intento de confesión fallido de Heishi a su amiga Kazuya. Resulta que en la película 21, Una carta de amor carmesí, esta mujer sería la protagonista. El punto es que para introducir a este personaje en el capítulo 873 del anime, siendo que la relación Heishi-Kazuya se viene trabajando desde el capítulo 118, pues
pareciera forzado, pero si solo tiene que ver con la película entonces no es mucho problema. Es decir, se introduce la problemática de ella en la película, se termina la película y listo, no la volvemos a ver. Error. En el viaje carmesí, en el manga, ella aparece y según Ran la conoció cuando fue de viaje a Kioto con su padre. La única vez que tenemos registro de que Ran y Kogoro fueron a Kioto fue en el capítulo 5 del anime. Sí, es la única vez en todo el manga que podrían haber mostrado que iban a Kioto y ahí quizás la conocieron, retconeando así un personaje después de más de 800 capítulos, para meter una trama de triángulo amoroso que no da interés, porque Momiji no lo genera. Quien sí lo genera es su mayordomo, que recién en el capítulo 1090 del manga resultó ser alguien importante para la trama, y Momiji crea un hueco argumental porque en la película ella no los conoció en Kioto, sino que fue en Osaka. Así que Gojo tuvo que improvisar y de hecho lo reconoce, que fue un error de su parte. Pero yo digo, ¿no hubiera sido mejor haber dicho, ups, fue un error, en el manga quise poner que los conoció en Osaka y listo? Entonces, si suponemos que Momiji conoció a Ran y a Kogoro fuera de Osaka, en Kioto, ¿por qué Kazuya la conoce? Es aquí donde se genera el hueco argumental, porque al parecer nos están diciendo que los eventos de la película ocurrieron, pero de una forma diferente al que se nos mostró. Entonces, ¿por qué plantearlo de esa forma? Estamos en un manga donde lo más importante son los detalles. No podés hacer que yo tenga que imaginarme todo lo que pasó con esta niña. Eso es horrible para una serie que se trata de misterios. Por esto digo que hay subtramas que ya necesitan tener una conclusión, pero el autor no lo hace volviéndolas muy tediosas. ¿Era necesario que Momiji sea una chica que estaba enamorada de Heishi? La verdad que no, y si estaba enamorada de Heishi, creo que hubiera sido un poquito más interesante que le intente quitar el novio a Kazuya. Sí, hubiera sido muy de telenovela mexicana, pero Heishi y Kazuya, disculpen, ya necesitan cerrar su trama. Y miren, si lo único que iba a interesar de este personaje de mierda era su mayordomo, ¿por qué no meter a alguien como Sonoko, que también es una chica rica, y poner a Yorimuga como mayordomo de ella? Ya saben, una chica que conocemos hace mucho, con la excusa de que con los eventos recientes o alguna cosa así era necesario protegerla. Y esto no solo va para Momiji, sino para el nuevo personaje Chihaya Hagiwara, quien al parecer será importante en la película 25, por ser la hermana de un personaje que recién está tomando popularidad ahora por un manga spin-off. Aunque su subtrama con el inspector Yokomizo es más para comedia y romance que otra cosa. No interrumpe la trama principal, de hecho se trabaja a la par. Por eso no puedo comparar a Chihaya con la basura que es el personaje de Momiji Ouka. La muerte en una obra es importante. Es el momento donde un personaje deja de existir y con él su arco se completa. A veces dejando cosas inconclusas y a veces logrando ser el motor para otras cosas. En Detective Conan, si bien hay muertes que sean importantes para la trama, de momento solo hay dos. Y una ni siquiera está confirmada. La primera es la de Akemi Miyano, hermana de Haibara, quien fue asesinada por Jin. Sin esta muerte, que de hecho voy a hablar quizás en un futuro video, Haibara nunca los hubiera traicionado y Conan seguiría buscando información de la organización. De la misma manera, Shuichi no estaría tan determinado a acabar con la organización, ya que fue su culpa que Akemi muriera. Por otro lado, el padre de Shuichi se presume que está muerto, y eso fue el motivante para que éste decidiera unirse al FBI. Sin embargo, como digo, fueron las únicas muertes relevantes. Se supone que en la historia la organización es alguien de temer, pero con el tiempo su presencia fue perdiendo impacto, donde incluso cuando pudieron haber tenido una victoria con la muerte de Shuichi Akai y dar este mensaje de que aunque Conan está haciendo avances, a veces necesita hacer sacrificios, pues todo eso resultó ser una trampa. De esta forma, personajes como la familia Akai pasaron de ser personajes interesantes con una subtrama a explorar, porque ya saben, murió un personaje importante, entonces su familia se pone en movimiento y así los podemos conocer. Pues no, se vuelven personajes secundarios. Nunca me voy a olvidar el caso del tren del misterio,
donde Masumi, que es la hermana de Shuichi Akai, estaba siendo un personaje relativamente importante y en ese mismo tren algo ocurre que la deja fuera de combate, por decirlo de alguna manera, y tiene que ser su hermano el que solucione todo. La organización pasó, como digo, de ser este ente temible a un grupo que nunca les sale nada bien y por el amor de Dios necesitan tener una victoria, no como les pasó en el enfrentamiento de hace poco. Como dije, estos no son los únicos problemas que encuentro en Detective Conan, pero sí los más importantes. No olvidemos que en un momento intentaron dar un paso del tiempo diciendo que Shinichi Kudo hace medio año que estaba desaparecido, algo que la verdad no tiene coherencia con la cantidad de casos que ocurrieron. O al menos no que en 621 capítulos del anime haya pasado medio año. Antes de irme quiero recordarles que este video va a tener una contraparte donde voy a hablar de 10 cosas que me parece que la historia hizo de una forma excelente, tanto en su versión animada como en su versión de manga, pero ahora los quiero leer a ustedes. ¿Qué cosas creen que arruina Detective Conan? Los espero en los comentarios, muchas gracias por ver y nos vemos la semana que viene.